Se llama para esto para empezar. Ahora sí. Perfecto. Fue el rabino de los Hamad que está en la 163 de Manhattan, lo vio y ya quiere que la venda. Auspicia. Un arón que dice que terminé en el templo Moshe. Señores, bienvenidos, bienvenidos. Vamos, estamos en vivo, señores, estamos en vivo. Todo lo que están diciendo. Sí, todos los 200 personas que están escuchando esta clase. Bienvenidos, bienvenidos. Ya está filmando, después lo cortamos y bueno, no pasa nada. Bueno, excelente. Estamos en el capítulo 11, vamos a estudiarlo despacito. Leilun Ishmat Rivka Batzara. Capítulo 11. Tal como sucede en el estudio de la Torá, según se explicó en el capítulo anterior, similarmente sucede en Abodá, en nuestro servicio espiritual a Hashem. Habíamos visto que la semana pasada que la persona lo que hace en relación a la Torá del prójimo es disminuirla, despreciarla. Dice, semejante actitud impide la cooperación y unidad, porque la persona no valora en absoluto el servicio a Dios de la otra, o no considera que aquella sea un obed. ¿Qué es un obed? Un siervo, un sirviente de Hashem. O sea, puede ser que la persona tenga todas las cualidades o en él se vea, vamos a decir, un 90% de servicio espiritual. Hace las cosas bien, es detallista en las mitzvot, no se pierde el minyan, estudia la Torá, tiene sus shiurim, pero esa persona no le cae bien la otra. Y la otra va a encontrar siempre algo para decir sobre ese porcentaje mínimo donde esa persona falla o donde esa persona se le puede enfatizar su defecto. Entonces, el otro, a partir de ese sinat hinam, de ese odio gratuito, de esa expresión de la clipá de Midian, lo que va a hacer es, bueno, en realidad no es tan grande, no es tan especial, o va a enfatizar lo negativo, que al final todo el mundo tiene algo negativo. Entonces, alguien que se dedica seriamente al servicio a Dios, con denodado esfuerzo y procura su refinamiento personal, a pesar de que este sea esta característica de esta persona, el otro que expresa el sinat hinam va a encontrar el pero, va a encontrar esa situación negativa para enfatizarla. Él, el que tiene sinat hinam, minimiza el valor del servicio de la otra persona. Pero hombre, él está haciendo un esfuerzo impresionante. Él es un tzadik. Y en verdad lo que va a decir es, no es tanto. O lo está haciendo por gavá, lo está haciendo por show off, o lo está haciendo por otro sentido de interés o algo ulterior. Y desprecia y niega sus cualidades positivas. Dijo dos cosas entonces. Lo negativo lo va a enfatizar y lo positivo lo va a despreciar o lo va a minimizar. Esto es para que sigamos con el test de sinat hinam, características de la cáscara de la clipá de Midian. Cuando ve que la otra persona tiene un defecto, aunque sea uno superficial, que no afecta esencialmente al cuerpo principal de su servicio, lo magnificará. Otra expresión de el odio gratuito. Hablando profusamente de humillándolo. Es fuerte, pero es lo que pasa. Porque la persona no ve todo el paquete, ve el detalle negativo y hacemos, como se dice, un Fabrengen de lo negativo. Con más razón adoptará esta actitud si descubre en su semejante
algún rasgo negativo de carácter, lo que es inevitable, como dice el rey David, pues no hay hombre tan justo como para no tener defectos. Determinará, por su causa, que cualquier bien que aquel tiene es en realidad nulo e insignificante. Fuerte, ¿no? Exagerará el mal por sobre el bien que tiene aquella persona, hasta que para él este bien es como si no existiera. Esto en verdad no es cierto. El servicio a Dios de aquel individuo en la plegaria, el estudio de la Torá y el cumplimiento de las mitzvot es por sí mismo bueno y constituye su labor primaria a lo largo del día. Si vamos a ponernos a pensar, vamos a hacer un ejercicio, una introspección personal, un heshbon nefesh, un balance personal. Aquí tenemos acá un contador, seamos contadores nosotros de nuestra alma. Y pensemos quizás en una persona con la cual tenemos un problemita, o con la cual, con ella se expresa nuestro midian, nuestro odio gratuito. Pensemos en esa persona y vamos a ver a esa persona y vamos a darnos cuenta, wow, pero espera, esa persona hace tefilá, shaharit, minjá y arbit. Esa persona es un gran padre. Esa persona da tzedakah. Esa persona, empecemos a ver 1000 cosas buenas que tiene esa persona. Si no es judío. Si no es judío. Si no es judío, aplicaría, pero hay que ver cada caso. Aplicaría también porque esto no depende tanto de la otra persona, depende del carácter de uno. Depende de cómo uno se maneja con los demás. Si uno tiene esa capacidad de ver lo bueno en un judío, debería tener la capacidad, porque esto es parte de la esencia de uno y no puede cambiar si es judío o no, con cualquier persona. El Rebbe dijo, ver la luz en cada concepto, no solamente en cada persona, en cada desafío, en cada historia de vida, ver con los ojos del alma y no con los ojos del cuerpo. Pero volvamos al ejercicio. Pienso, porque todos tenemos una persona, alguien con los cuales no nos vamos a llevar bien. Es normal. Alguien que nos detona, alguien que nos instiga, alguien con el cual... Y esa persona, yo automáticamente expreso mi facultad de midian y empiezo a ver lo malo. Y quizás tengo ganas de hablar con Natán sobre esa persona y hago todo lo que dice el Maimer en forma negativa. Pero si hago un ejercicio mínimo de recordar tantas cosas buenas que él tiene, las voy a ver también. Y cuando pongo en la balanza esas cosas buenas que él tiene, y es 1, 2, 3, 4, y no me agarro de ese concepto mínimo. Ok, hubo una discusión, ok, hubo un lashon hará, ok, hubo una situación específica, pero vamos a poner en la balanza que esa persona no es la situación específica negativa. Esa persona tiene, en la contabilidad espiritual, tiene muchas cosas buenas. Es donde nosotros vamos a poner el énfasis. Esa persona no es eso negativo que pasó conmigo. Esa persona es mucho más que eso. Entonces, y el hecho de que en él se encuentre un rasgo negativo de carácter se debe a que todavía no fue corregido. Esto es un concepto fabuloso. Y lo que va a decir ahora es, ¿quién nació perfecto? Que levante la mano. ¿Cuántos años tenemos para perfeccionarnos? 70, dice el rey también. Muy bien, ahora lo va a mencionar. Muy bien, ahora va a mencionar esto con un hidush impactante. Si vive más de 70 ya perfeccionaste. No, el hombre según Teilim, que leemos en Shabbat, vive 70 años, y Big Murot, Shmonim Shana, con fortaleza, con una bendición extra de Hashem, son 80, etcétera, etcétera, hasta los 120 años. Pero de todas maneras, si la persona vive 120 años, quiere decir que refinó
todas las mitzvot y todo su rasgo de carácter y todo su corazón y su cabeza, aparte más todavía, no son solamente 70 años, ni 120 años, según la Kabbalah, ahí venimos reencarnando, Gilgulei Neshamot, venimos reencarnando y purificándonos y rectificando muchas vidas. Entonces, ¿cómo yo voy a criticar a una persona por algo que todavía no hizo bien o algo que todavía no refinó? Si él está en este plano de la creación, quiere decir que él no está completo. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo que el plan de Hashem es imperfecto? Todas las personas que están vivos es porque todavía están refinándose. Entonces, si encuentro un rasgo de carácter negativo en una persona, es normal. No tengo que hacer una fiesta de ese rasgo negativo. No tengo que decir, es un desastre esa persona, qué mal, y hacer un fabrengen de la Yonara sobre el tema. Dice así: y no es de sorprenderse que suceda esto, pues el hombre nace como un joven burro salvaje. El Rebbe Rashab está hablando como cubano, Jaime, ¿qué pasó? Nace en un estado sin refinar y en ello consiste su labor de toda la vida. ¿Cuál es la labor? Corregir los rasgos de su carácter, las midot. Se alude a este servicio en el versículo: los días de nuestros años, hay 70 años en ellos. Acá si agarramos vemos el Teilim, o podemos verlo en Shabbat también. Podemos verlo, ¿sí? Teilim es 90, el versículo 10. Vamos a ver algo interesantísimo. Dice... ¿Son Teilim, Leandro? Dice, Shiv'im Shana Bahem. Dice, si la persona va a vivir 70 años, y agrega el rey David una palabra muy extraña, Bahem, en ellos. Esto aparentemente es una palabra extra. ¿Cómo dice el versículo? Dice, Yemei Noteno Bahem, los días de nuestra vida, o de nuestros días o años, Bahem, en ellos, 70 años. ¿Por qué dice Bahem? ¿Por qué dice en ellos? Son 70. Son días 70. ¿Por qué los días Bahem? Muy bien. ¿Lo sabías? Muy bueno. Bahem significa en ellos, pero aparentemente en hebreo, si alguien sabe hebreo, dice esta es una palabra extra. Bahem significa Behemá. Y Behemá es ese burro salvaje del cual estábamos hablando. ¿Qué quiere decir? Se deletrea casi tal como la palabra Behemá, animal, en referencia a los rasgos negativos innatos del alma animal. Es decir, que la persona viene a este plano de la existencia 70 años para refinar el Behemá, para refinar el alma animal. Poderosísimo, ¿no? ¿Para qué el rey David puso esa palabra Bahem en relación a los 70 años que expresa la vida de una persona? Para refinar esa Behemá. Entonces, yo tengo una situación con una persona que tiene 40 años, 50 años, 69 años o 119 años, y él tiene una expresión de esa alma animal. Es normal. Es normal. ¿Quién soy yo para decir que él tiene que ser un ángel? Es para esto que a la persona se le dan como expresar al mencionado versículo 70 años, para que refine los 7 rasgos negativos de carácter de su alma animal. Y agrega algo muy interesante el Rebbe Rashab. El número 70 no es casualidad. 70 es 7 por 10. 7, ¿por qué? Porque hay 7 rasgos de carácter emocionales que cada uno tiene. Y dentro de esos 7 están otros 10, desde Jochma hasta Malhut. No vamos a entrar ahora en eso. Pero esa es la función. Viniste al mundo a trabajar estos 7 rasgos de carácter emocionales que en principio se te fueron dados en forma negativa. Esta labor, el proceso de enmienda
de los rasgos negativos no puede completarse de una vez, sino más bien, como expresa el versículo, acerca de la conquista de la tierra prometida, como dice el versículo, me'at agarshenu mi paneja. Poco a poco yo los expulsaré a los 7 pueblos cananeos, paganos, de delante de ustedes. Así dice, me'at agarshenu mi paneja. O sea, uno no puede pretender de que uno va a refinar esos 7 rasgos de carácter de un día para el otro. Después dicen los 7 rasgos aquí. Los 7 rasgos son los que nosotros conocemos como Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malhut. Lo que dijimos en nuestra capacidad de transformar las pasiones, el Gesed, el amor hacia lo negativo por lo positivo. La Geburah, la disciplina, ¿te acuerdas que habíamos hablado? Creo que tú habías mencionado algo sobre el tema de la disciplina, transformar la disciplina negativa en positiva, la rigurosidad, que es Geburah también, y todos los aspectos que continúan. Pero hacemos shiur tú y yo después para entender el concepto en detalle. Pero esto es interesante. O sea, primero, al Yetzer Hará, si alguien lo elimina antes de irse de este mundo, con las cabos, digo, quiero conocer a esa persona, Pero todo lo que es el servicio espiritual, todo lo que tiene que ver con refinación, todo lo que tiene que ver con expulsar de nosotros rasgos de carácter negativos que todo el mundo tiene, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, no es una tarea de un día para el otro. Entonces, si el otro tiene algo negativo y yo hablo de eso negativo como si fuera un pecado tener algo negativo, esto es absurdo, completamente absurdo. Una persona que escucha que otro está hablando mal del otro por algo negativo que tiene, hay que pararlo porque, o sea, no, todo el mundo tiene algo negativo. Entonces, poco a poco yo los expulsaré a los 7 pueblos cananeos paganos de delante de ustedes. Y se acuerdan que habíamos hablado también que esta idea de entrar a la tierra de Canaán y expulsar a los 7 pueblos, el cananita, hitita, yebusita, pericita, estos 7 representan a las 7 cualidades de nuestro corazón. Es decir, que nosotros vinimos a este plano para entrar en Eretz Canaán. ¿Qué es Eretz Canaán? Tu alma animal, tu cuerpo. Y que expulses a los 7 pueblos negativos y transformes Eretz Canaán en Eretz Israel. Eretz Israel es la tierra donde Hashem siempre tiene sus ojos, desde el principio del año hasta el final del año. En ella Hashem lo que va, Mereshit Hashanah Adaharit Hashanah. Y esto significa que en la tierra de Israel hay una bienvenida para Hashem. Hashem se siente bienvenido. En Eretz Canaán no. Entonces, pero para transformar Eretz Canaán a Eretz Israel, esto lo podemos lograr también nosotros en nuestra vida, transformando estos 7 pueblos, que son los atributos emocionales y los rasgos de carácter negativo, durante los 70 años de vida, en una vida de Eretz Israel. ¿Ok? Y dice, o sea, se requiere considerable esfuerzo y trabajo hasta que con el paso del tiempo, con perseverante tesón en la plegaria, no plegaria de rezo y ya, plegaria con meditación acerca de la divinidad y con el fortalecimiento de los atributos del alma divina, las emociones naturales innatas del alma animal se debilitan. Esto está escrito, ¿se acuerdan cuando nacieron Yitzhak, Jacob y Esab? ¿Qué dice el versículo sobre el nacimiento de Jacob y Esab? Una cosa maravillosa. Dice, Uleom, Mileom y Ematz. ¿Qué significa? Uleom significa una nación, una umá. Una nación se fortalecerá sobre la otra. Entonces, Jacob es una nación, Esab es otra nación, y preguntamos los Yehudim, ¿quién gana? ¿Gana Yankel o gana Esav? Nosotros somos Yehudim. El versículo no está diciendo quién gana. El versículo dice, uno se fortalecerá sobre el otro. ¿Cuál es la regla? Cuando Jacob se fortalece, Mimeile, automáticamente Esav se debilita. No hay teiku. ¿Cómo es teiku? Empate. No hay empate.
Cuando Esav se fortalece, Jacob se debilita. Es decir, uno está fortalecido, el otro está debilitado. Esta es la regla en el nacimiento de Jacob y Esav. Esta es la regla. Y esto pasa en nosotros mismos también. Nuestra dimensión de Jacob, ¿qué es? Nuestra alma divina. Nuestra dimensión de Esav, ¿cuál es? Nuestra alma animal. Los 7 atributos emocionales del alma divina y los 7 atributos del alma animal. Cuando fortalecemos el alma divina, se debilita el alma animal. Y esto lo sabemos porque tenemos experiencia en nuestra vida. Estamos conectados durante semanas, meses, en algo y debilitamos lo material, lo mundano, lo físico. A nivel de todos los días, hasta cuando una persona dice, me voy a cuidar de no comer azúcar, por ejemplo, o voy a hacer la dieta cetogénica, o voy a cuidarme, uno siente esa espiritualidad, esa ligereza. Fortalece el atributo de Jacob, se debilita el atributo de Esav. Y aquí esa es la regla. Lo mismo con lo psicológico, con lo emocional. Entonces, y por esta razón, conforme todo lo explicado, dado que el antes mencionado individuo sirve a Hashem, aunque ahora tenga rasgos negativos de carácter, sin duda eventualmente los refinará y corregirá. O sea, uno tiene la fe. Ok, sí, yo veo que esa persona tiene un rasgo de carácter negativo. Pero, según la Torá, él vino para corregirlo y lo va a corregir. No hay que hacer ningún énfasis de eso negativo que vemos en esa persona. Y también hay otro problema importante sobre el tema de la Lashon Hará. Si viene una persona con Midian, con esa expresión de odio gratuito, y le habla a todo un grupo sobre otra persona, y todo ese grupo se convence de esta teoría negativa, wow, fuertísimo. Dígalo, Ariel. Bueno. A veces no basta para lograrlo con el esfuerzo personal solamente. Se precisa además la asistencia de otros a fin de alcanzar esta meta. Pues uno mismo, en razón de su amor propio, a veces no sabe reconocer la presencia de un rasgo negativo de carácter. En ese caso, un amigo lo precisa hacer notar y aconsejarle cómo corregirlo. Como se mencionara antes, habíamos dicho, habíamos dicho que es importante que otro pueda ayudarnos a nosotros a reconocer esos rasgos de carácter negativo, porque tenemos un amor personal que no nos hace ver los defectos. Por eso los amén siempre, yo he oído algunos chicos que le dicen que uno al otro, que le digan buena, que le digan, dime los defectos, sí. Dímelo. Exacto. Los que tú me ves, ¿entiendes? Exactamente. No, te vas a poner bravo, sí, pero dímelo. Sí, tal cual. Por eso, ¿no? Tal cual. Si realmente lo ama, lo hará en privado. Ese es un tema muy importante, muy importante. Si no procede de ese modo, y en cambio lo denigra, lo avergüenza y lo humilla, particularmente si lo hace en público, esta es una clara señal de que en su corazón lo odia, y sin pelos en la lengua, y no procura en absoluto su bien. Tampoco desea genuinamente aquello que cada individuo debería querer, que en el mundo haya servicio a Dios. O sea, que esto es fuertísimo. Pues esta es la voluntad de Dios y su deseo. O sea, estás hablando mal de un Yehudí que es parte de tu comunidad, que tiene 1000 cualidades positivas, que es un Obed, es un servidor de Hashem, y hablas mal de él. O sea, que estás en contra de, ¿qué quieres? Que esa persona no exista, Hasbe Shalom, o que no sea parte de la comunidad, o que no sea judío observante. De alguna manera estás con tu actitud, con tu denigrar a esa persona, estás en contra de la voluntad divina. Creo que una vez un rabino dijo, alguien se quejó de alguien, de otra persona. Dice, ¿qué quieres que le diga? Que pare eso, que se quite la kippah. Porque tal cual. Dice, ¿cómo puede ser un religioso hacer eso? ¿Qué quieres que le diga? ¿Que se quite la kippah o que deje de hacerlo? Exacto, es lo mismo, exactamente lo mismo. Exacto. La razón de esta conducta es su propia falta de servicio. ¡Wow!
uno está criticando al otro, que el otro está mal, y en realidad lo que estás haciendo, como se dice mucho en la psicología, es, ¿no? Proyectando. Uno está proyectando lo que uno es. El otro es un espejo de tu falta de servicio espiritual. Aunque sirve a Dios con plegaria y estudio de Torah, no es sincero, con bitul y altruismo, sino con yeshut y autointerés. O sea, que todo lo que pensamos que el otro tenía, porque lo denigramos su servicio, es el ego personal de uno, que está expresando no lo que ve en el otro, sino lo que está pasando en su propia vida. Es el concepto de Abraham y Sara. ¿Cómo? Es el concepto de Abraham y Sara. ¿Por qué? Es el espejo. Lo que tú hagas mal te lo refleja tu mujer, tu espejo. Ah, pero no diga Abraham Sara, diga la mujer nuestra. Me sigue. Yo había escuchado. Estoy estudiando. Sí. No lo culpe a Abraham, sí, dígalo con nosotros. Eso lo dice el A alguien le rey. preguntaron por qué se rió Sara. Y la razón es porque Abraham se rió. Muy bien. Por eso que le preguntaron a Sara. Muy bien. Si uno va, yo estaba leyendo un círculo, si uno va a un supermercado, nada que ver, y ves a una mujer indebidamente, y nadie te viola, ok. Y llegas a la casa y consigues ese monstruo esperando. Mira que no llegaste, mira que hiciste. Wow. Por eso. Eso es lo que dice Arush. Eso fue por eso. Arush lo dice 20 veces en el libro. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, señores, vamos al capítulo 12, ¿se animan? Vamos al capítulo 12. Y capítulo 11, cosas diamantes, Diamantes. El cinturón para despegar más. Sí, ahora cada vez quiero decírselos 100%. A medida que van llegando los capítulos, se pone hasta más detallista, más cabalístico y más profundo. Vamos a ver. Capítulo 12. Ahora bien, he sabido que en las formas de abodá hay dos enfoques. O sea, hay dos dinámicas de cómo uno generalmente sirve a Hashem. Uno, el servicio a Dios con alegría, ¿verdad? Y dos, el servicio a Dios con humildad, dice acá. Sí, pero en realidad sabemos que es con alegría y temor. Acá dice alegría y humildad, que está relacionado, yo creo, con el temor. En este capítulo se analizará el primero, en el siguiente, el segundo. Entonces dice así: la abodá con alegría puede lograrse cuando la persona comprende y reflexiona a fondo acerca de la portentosa grandeza de Hashem, que se manifiesta de diversas maneras. A continuación se mencionarán dos meditaciones. La primera, al meditar en el concepto de la creación, el hecho de que Hashem produjo algo, todo lo creado a partir de la nada, en hebreo yesh me'ain. Entonces vamos a ver qué pasa por aquí. Primero está diciendo que hay que buscar la manera de servir a Hashem con alegría. Una alegría, por supuesto, poderosa, una alegría desde lo más profundo del corazón. Y para llegar a esto hay que meditar en la grandeza de Hashem. Y para meditar en la grandeza de Hashem hay que meditar en el concepto cómo Hashem creó todo a partir de la nada. Es lo que se llama Yesh Me'ain. Este portento, el concepto de la creación de algo a partir de la nada, es maravilloso de por sí. Es tan extraordinario que al hombre le resulta inconcebible siquiera imaginarlo, ya que en su dimensión solo conoce la creación, mejor dicho, transformación de un algo en otro algo. ¿Okay? Además de esto, la creación de algo a partir de la nada implica una maravilla adicional. Pese a que el algo surge de la nada, por lo que se podría pensar que entre ambos debería haber una cierta distancia, aunque abismal proporcional, esto no es así. La separación cualitativa entre ambos, el algo y la nada, es absoluta. Y esta es la diferencia conceptual que hay entre algo a partir de la nada y causa y efecto. Vamos a ver cómo lo vamos a explicar. Causa y efecto, denominado Ilá Be'alul, en la terminología hasídica significa que la causa
ejerce su influencia sobre el efecto, que es su consecuencia de un modo visible, o sea, se inviste en el efecto, adaptándose a los parámetros de aquel, pues de otro modo el efecto sería diferente y el efecto es consciente de la causa que es motivo de su existencia. Por lo tanto, vemos que el efecto es proporcional a la causa. Causa y efecto sería algo que siente el motor anterior que lo está consecuentemente trayendo a la existencia. Quizás una especie de, por decirlo muy en general, una hoja de papel que viene de la madera o de la madera que viene de un árbol. En contraste, en la creación de algo a partir de la nada, el ser creado es incomparable con su fuente, el creador. Y la influencia de la fuente creadora sobre su creación es cualitativamente remota, ya que la fuerza creadora divina está totalmente oculta y es absolutamente imperceptible al ser creado. Y por eso la llama nada, y no se inviste en la criatura como si lo hace la causa en el efecto. Y por lo tanto, quizás la gota seminal, por ejemplo, que hablamos antes en los capítulos al principio, sería una gota seminal que termina siendo un bebé. Ahí hay una causa y efecto. O espiritualmente, un abuelo hizo algo que ese niño ahora se nota en él algún rasgo positivo. Perfecto, ahí hay una causa y efecto. Pero de una creación que venga de la nada, cuando la nada se oculta, es algo mucho más poderoso. Y vamos a entenderlo más profundamente. El de la nada tienes el causa y efecto. En el caso de... En la nada, en la creación de la nada no tienes causa. No hay hilave alud, no hay causa y efecto. Y vamos a profundizar en esto. Paradójicamente, sin embargo, la fuerza creadora divina debe estar constante e inexorablemente presente dentro del ser creado. Es esta la que lo convierte en un algo, y sin esta el ser creado volvería a su estado previo de nulidad e inexistencia absoluta. Dame ese vaso que está allá, el vaso que está arriba de la Coca-Cola. Vamos a hacer una pausa existencial. Ok. Les voy a hacer una pregunta, muchachos. ¿Este vaso existe ahora o no existe? ¿Qué opinan? Levante la mano quien dice que este vaso existe. Muy bien. Existe cuando tiene un propósito, le echa algo. Para cumplir un propósito, ¿no? Tiene existencia. Esto no está vacío. La pregunta es sobre el vaso. Él es filosófico. Ariel es profundo. Lo escuchamos todos los chapatotes y nos lleva a otro nivel de profundidad. Pero existe ahora. El vaso existe. Según lo que estamos explicando aquí, Lo que existe es la causa. Bueno, no es causa. lo que existe aquí en la... lo que le vas a echar adentro, pero el paso existe. Espérate, porque si no, no tendríamos... Sí, Yosef, ¿no? Si no, no tendríamos un shiur novedoso. Este vaso no existe. ¿Por qué? Vamos a explicar. Porque según la Torah y cómo ilumina este concepto la Cábala, este vaso físico está creado constantemente por la palabra divina que le da a la existencia. Nosotros cuando terminamos Yom Kippur, y los sefaradim lo cantan hasta más bonito, creo que en el Nusach de Chabad no se dice, pero los sefaradim dicen Leolam Hashem de Barjan Itzav Hashamayim. ¿Qué significa? Siempre Hashem, tu palabra se encuentra en los cielos. El Baal Shem Tov explicó, no solamente los cielos se mantienen y existen por la palabra de Hashem que está constantemente insuflando de energía a los cielos, sino que esto también es para toda la creación. No hay nada físico, ni este vaso, ni el reloj que está ahí, ni la mesa, ni mis lentes, que constantemente no tenga palabra divina, que lo llama a la creación. Entonces, ¿qué pasa? Ya que lo que le da a la existencia material este concepto es la palabra divina, y yo, digamos, lo dijo el Rebbe Rashab, si esta palabra divina, esta energía, si quieres científicamente llámalo átomos, pero la partícula divina
que también se habla mucho en la ciencia, saldría de este elemento físico y automáticamente desaparecería. Entonces quiere decir que ahora mismo este elemento tampoco existe. Porque si solo depende de la palabra divina, lo que existe es la palabra divina, y la expresión de la palabra divina es este vaso, que dice, Vayehi vaso, constantemente que exista la creación de este vaso. Entonces, no existe per se el vaso, existe la palabra divina que le da vida, y ya que su expresión a la palabra divina y la palabra divina saldría, entonces el vaso se esfumaría, no existiría. Entonces no decimos que el vaso existe, existe la palabra divina. Desde ese punto de vista tiene toda la razón. No había escuchado. Lo mismo el cuerpo, un cuerpo que deja de tener la energía divina, después de un tiempo desaparece. Porque lo que lo mantiene es la energía divina. Entonces, por más que exista, Teoría que no desaparece, se transforma, pero como cuerpo con esa energía divina, sí desaparece, porque sí es una transformación, pero no es, esto también se va a transformar. Pero hay un cambio, y ese cambio depende de la energía divina que cambió, de la palabra divina que Hashem transmutó o cambió. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una meditación para salir del Matrix. Si vos meditas constantemente en que todo el mundo físico es una expresión de divinidad, vas a llegar más al concepto de Ein Od Milvado. No hay otro fuera de Hashem. Vos ves un mundo físico, tú ves los cielos, ves la tierra, ves las paredes, ves los muebles que hizo Jaime. Pero hay que decirle a Jaime, perdón Jaime, tú lo que hiciste fue maniobrar energía divina. Y rezar bastante. Es verdad. Y la verdadera existencia no es el mundo físico. Entonces cuando yo me conecto con el mundo físico, ahora estoy con Ariel. Si yo no, con esta meditación, si yo no agarro dentro del mundo físico el porqué del mundo físico, la función, cómo es un instrumento para el agua, para decir una brajá, para todo lo que conlleva espiritualmente, es porque no estoy viendo que todo es divinidad, que todo es de alguna manera Hashem. Hay otra meditación en el Hasidut que va a venir de la mano con esto. Nosotros sabemos que Hashem creó el mundo con la palabra. Sí. Be'asara mamarot nibra haolam. 10 palabras dijo Hashem. Ahora, 10 palabras dijo Hashem y se creó el mundo y no el mundo. El universo, los universos, las galaxias, también este. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuántas palabras Gabriel Benayón dijo desde que comenzó el Shibur? 1757. Las contó todas, 1758, por ahí. Desde que yo nací, ¿cuántas palabras dije? Quizás hasta no ¿son contables o son infinitas, creo, no? Pero digamos que son contables. No son infinitas. Tienen un ok. Tengo entendido que uno nace con una cantidad de palabras que vas a decir. Bueno, pero no superan los números contables. Sí. Pero digamos que yo soy un ser limitado. ¿Ok? En Hashem, ¿cuánto es la capacidad de palabras divinas que Hashem puede decir? Ahí son infinitas. Son ilimitadas. Entonces, ¿qué dice la Torah? Hashem creó el mundo, este mundo magnánimo, este mundo gigante, este mundo wow, al que le damos tanta fuerza y nos preocupamos tanto y nos da tanta ansiedad y nos preocupa, etcétera, etcétera. Son 10 palabras divinas. Ahora, ¿cuántas palabras puede decir Hashem? Infinitas. 10 versus infinitas no se compara. Entonces, este mundo, el universo y todo lo que sea, al lado de la capacidad de Hashem de crear mundos. Entonces esto no es nada, no existe. Be'asara mamarot significa, sí, las que dijo en el Génesis, en Bereshit. Que haya luz, que haya esto, que haya otro. Son 10 expresiones de
de divinidad. ¿Eh? Son 10 expresiones, 10 palabras. Son mamarot, son expresiones, son sentencias que tienen palabras. Pero entonces, ¿cuál es la meditación esta? El mundo me afecta tanto, me impacta tanto, y los problemas y las situaciones, Señor, En comparación a las acciones, no es nada, no es nada, es cero. Esa meditación te puede o perturbar mucho o entrar en un nivel de alegría superior. Porque dice, no diga tu problema con grande, sino dile tu problema que con grande es Dios. Qué infinito que es Dios. En este caso, qué infinito que es Dios. así se preocupa por nosotros. Muy bien, muy bien. Y esa es la verdadera alegría. Y esa es la verdadera alegría. Pero entonces poner en perspectiva las cosas. Pensamos que somos nosotros muy grandes, nuestros problemas son muy grandes, nuestro mundo es muy grande. Empezar a meditar en la verdadera grandeza. Leja Hashem Hagdulá. Entonces dice así: por lo tanto, solo perdura en tanto y en cuanto la fuerza creadora que le dio existencia continúa haciéndolo, pues toda entidad nueva debe su existencia exclusivamente a la fuerza que crea esa novedad, y en consecuencia debe ser revitalizada constantemente. ¿Por qué no existe este vaso tampoco ahora, Yosef? Porque este vaso necesita de los átomos o de las moléculas o de la partícula divina o de la palabra de Hashem, ya que constantemente necesita de algo externo, por sí mismo no existe. De no ser así, de faltarle la fuerza que motiva su existencia, la nueva entidad volvería a su estado original de nulidad y dejaría de existir. Entonces yo digo, ahora mismo no existe. Esta clase de relación no es como la que encontramos en la progresión de causa a efecto, en la que el efecto puede perdurar incluso luego de haber desaparecido su causa. El papel sigue estando en un cuaderno a pesar de que la madera o el árbol ya desapareció. Por ejemplo, en el desarrollo de una emoción a partir de la idea intelectual que la produjo, es posible que una emoción continúe existiendo incluso después de que la idea que la produjo fue olvidada. ¿En qué caso? No sé, estamos viendo quizás una película en el cine y la persona entendió intelectualmente que esto es un tema para emocionarse y se emocionó, pero la emoción después quedó ahí, o a veces pasa con el tema de la ansiedad o una depresión. Una persona pensó negativamente por un tiempo, creó la ansiedad, que es el miedo, o una depresión, tristeza, y quizás se olvidó del motivo por el cual llegó esa emoción, pero esa emoción ya quedó como algo hasta patológico. Como hermanos escuchamos que se pelean y después no se acuerdan de qué se pelearon, pero no se habla. Sí. Exactamente, eso mismo. Esto es así porque la emoción en esencia no es una nueva creación. Concretamente, la idea no crea la emoción, sino que más bien es el instrumento que la pone de manifiesto. Como esta emoción ya existía previamente por mérito propio, puede continuar existiendo también ahora, aún después de que su razón intelectual fue olvidada. Aunque de hecho, de un modo oculto, en la emoción perdura un rastro del concepto original que la puso de manifiesto. En el caso de la creación de algo a partir de la nada, sin embargo, como se trata de una nueva entidad que antes no existía, esta debe ser renovada permanentemente. Solo de ese modo perdurará su existencia. Entonces, ¿esto qué podemos ver? Que el mundo, ya que es creado por Hashem y es creado a partir de la nada, no es causa y efecto, entonces necesita constantemente el flujo divino, que Hashem infle la creación. Entonces, si Hashem constantemente hace perdurar la creación con su palabra, con su hálito de vida, con su energía, entonces tú tienes la oportunidad en cada momento de conectarte con la parte de la expresión de esa palabra divina o con la palabra divina. Tú puedes elegir, quizás ese es el libre albedrío.
Quizás ese es el libre albedrío. Cuando me conecto, cuando vivo en el mundo material, ¿con qué me conecto? ¿Con la parte de la expresión de la divinidad o con la divinidad que está detrás esencialmente de todo? Pero, ¿a dónde quiere ir con esto? O sea, ¿cómo saltó de una manera un poco extraña? ¿A dónde nos quiere llevar? De lo dicho resulta entonces que este concepto de la creación de algo a partir de la nada encierra una paradoja. Por un lado hay una tremenda brecha sin similitud o punto de comparación alguno entre la creación y el creador. Porque si de vuelta analizamos el mundo que fue creado con 10 palabras y Hashem y su motor infinito de palabras, o sea, entre la creación y el creador no hay parangón, decimos en Sudamérica, no hay una conexión. Sin similitud o punto de comparación alguno entre la creación y el creador, y con todo al mismo tiempo, la fuerza divina está constantemente presente dentro de cada creación individual, dándole existencia, como está escrito, por siempre, Leolam, Hashem, tu palabra se alza en los cielos. Leolam Hashem de Barjanitza Bashamayim. Entonces hay una contradicción aparentemente. Entre el vaso y la palabra divina no hay comparación. Pero el vaso necesita de la palabra divina para poder existir y perdurar. Ambos aparentes opuestos resultan como consecuencia directa del concepto de la creación de algo a partir de la nada. Yo hago una pausa acá y no sé por qué me llegó a la cabeza que quizás, no sé si estoy pecando al decir esto, pero no sé por qué me vino que lo que está diciendo el Rebbe Rajab es, si Hashem, teniendo tanta diferencia como creador con su creación, está todo el tiempo imbuyendo, se dice, insuflando energía en algo que es tan opuesto a él, siendo él la nada y siendo la creación el yesh, la existencia, entonces ¿cómo nosotros tenemos el tupé? ¿Cómo nosotros tenemos la falta de respeto de considerar a alguien opuesto a mí y no conectarme con él? Si Hashem se conecta con lo que es opuesto a él. O sea, Hashem está constantemente dándole a la creación energía para que exista con el propósito, cuando son dos puntos completamente y paradójicamente opuestos. No sé si aplica. Pero es como que si Hashem lo hace con su creación, siendo Hashem infinito y la creación finita, y esto está creado a partir de la nada, como los cielos y como la tierra, y esto es limitado, y Hashem es ilimitado, esto es finito, y Hashem es infinito, y Hashem de todas maneras, para que esto exista, le sigue dando cariño, le sigue dando amor, le sigue dando protección, empatía, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo voy a tener el tupé de decir, no, con él no me conecto? O sea, yo y él somos opuestos, polos opuestos. Hashem te enseña que siendo polos opuestos, él crea la creación constantemente. También hay una segunda forma de meditación que produce alegría. Pero entonces, ¿cuál es la primera? ¿Por qué decimos que produce alegría la primera? En esto yo no me inspiré o no lo agarré. ¿Cómo lo que dijo de que cómo Hashem crea el mundo, siendo tan opuesto a la creación, pero de todas maneras insuflando ese hálito de vida y esa energía constantemente? ¿Por qué esto te va a llevar a tener alegría si meditas en todo esto? Sencillamente porque es algo imposible de dominar. Es algo arriba de mi nivel, arriba de mi entendimiento. Me tiene que dar alegría. ¿Pero por qué te da alegría? Porque es algo... Es algo que yo no puedo hacer. Pero te da alegría la intelectualidad del concepto. Pero alegría es el corazón. Me da alegría. ¿Por qué me da alegría? Algo que... Es un milagro que está pasando todos los días. Correcto. Lo pasa por alto. Bien. Porque como lo miras diario, lo pasas por alto. Bien. Cuando realizas el milagro, te da alegría. Ahora sí. ¿Y qué es lo que te da? Muy bien, ahí vamos más cerca. ¿Qué es lo que te da alegría? En palabras más sencillas, La grandeza si eso lo hace con esto,
¿Qué es lo que es para mí? Muy bien, perfecto. O sea, realizar que Hashem está conectadísimo en cada cosa y que el mundo material es esa expresión de esa conexión divina. Y otra cosa interesante, que Hashem valida cada concepto porque le da vida a cada concepto. Si Hashem hay algo que no quisiera, Te lo dejas saber. te lo deja saber y dice, no, esto no quiero y se va. Entonces Hashem hay muchas cosas que le da existencia y quizás para nosotros no son importantes o no son buenas o lo juzgamos como eso no sirve, pero espera, Hashem le está dando vida a esa cosa. El milagro más grande que da alegría, y es a lo que uno, por lo menos yo lo comparo en todas las cosas que uno hace, es el milagro de la vida. De la vida. Pero acá la vida se traduce en la vida de cada centímetro de la creación, que en cada momento Hashem está diciendo que eso exista. ¿Cómo? Como soplando. Sí, a cada instante. Entonces, entonces otro pensamiento, si Hashem lo hace con el vaso, Hashem lo está haciendo con ese que no me cae bien, ¿y cómo yo estoy juzgando a esa persona si Hashem le está dando vida en ese momento? En este momento Hashem lo quiere, en este momento Hashem está insuflando su energía en esa persona, y yo digo, esa persona no es buena, esa persona no sirve. Ok, entonces esa primera... No se lo merece. ¿Eh? O que no se lo O no se lo merece cuando Hashem está diciendo que se lo... Respuesta más concreta. Pero sería solamente con el prójimo, cuando es tu prójimo, no. ¿Cómo? Eso sería solamente, aplicaría para el prójimo, ¿no? Aplicaría, aunque no lo creamos, hasta a los enemigos. Claro. Porque es la voluntad de Hashem. Sí, pero no tengo por qué quererlo, ¿no? Hablando No tengo por qué quererlo. No. Ah. Pero tenemos que tener la capacidad o la conciencia Entenderle este de que hay un tipo plan divino Claro, sí. detrás de todo eso. Pero no tengo por qué quererlo. No. Ajá. No. de la alegría, porque Como dice sobre la piedra, como dice, se dice sobre la piedra de tropezar y no abrazar y no besar a la piedra, algo así. Bueno, entonces dice, también hay una segunda forma, bienvenido. español, pero no quiero estar aquí. También hay una segunda forma de meditación que produce alegría. Consiste en meditar acerca de la grandeza y sublimidad intrínseca del infinito, cuya grandeza es insondable. O sea, si no alcanzó, antes analizamos cómo Hashem se conecta con la creación de una manera poderosa. Ahora, una meditación que analice a Hashem infinito en sí mismo, quizás sin relación a la creación. Vamos a ver. Cuya grandeza es insondable, a diferencia de la reflexión mencionada antes acerca de cómo la magnificencia divina activa dentro del ser creado. Cuando la persona sumerge su pensamiento honda e intensamente en este concepto hasta captarlo bien, la luz divina brilla de un modo manifiesto dentro de su alma en toda su grandeza y rica sublimidad. Y su alma se regocijará enormemente. Y esta es la alegría del alma en Dios, su Hacedor. Hará que se una a la divinidad con apego, ansiedad y alma deseosa. Esta, en términos generales, es la abodá, el servicio a Dios realizado por amor y sensación de proximidad, ya sea porque pese a la insalvable brecha entre creador y creado, el primero se encuentra permanente, presente en el segundo para mantenerlo existente, o porque su grandeza y sublimidad intrínseca brilla dentro de su alma, y por lo tanto se expresa en la procura de cercanía, en el alma aferrándose a Dios y alegrándose en la divinidad, tal como se regocija quien ama en el amado. O sea, si sientes, o sea, la infinitud de Hashem dentro de tu alma, antes dijo cómo se siente en la creación, pero si tú sientes o tienes un poquito de conciencia de esa energía divina dentro de tu ser, por supuesto que la alegría va a ser infinita. Va a ser infinita. Tú sabes, uno siente eso cuando logra algo. Uno siente eso básicamente cuando logra algo. Cuando logras, sientes quizás un vestigio pequeño de eso. Pero cuando tú meditas, había otra meditación muy increíble, decimos nosotros en Teilim y decimos en la tefilá todos los días, Hodó al Eretz Beshamay. ¿Qué significa Hodó al Eretz Beshamay? Hodó es
un resplandor. Es como una chispa del sol, como un brillo del sol. Entonces, ¿qué dice el Hasidut? El Hasidut dice así: Eretz Veshamayim es el mundo en el cual nos encontramos. Hashem creó el mundo con la palabra, pero también está escrito Hodó al Eretz Veshamayim, que Hashem crea el mundo, los cielos y la tierra con un resplandor, con un brillo, un rayo de luz, eso, un rayo de luz. Comparemos un rayo de luz con el sol. Incomparable. Incomparable. No se puede comparar. Entonces, el mundo que nosotros conocemos delante del Creador, que el mundo es muy, muy grande, es simplemente un rayo, es una expresión de un rayo de luz. Imagínate lo que es el Creador. Entonces, el Creador mismo, ¿tú lo puedes abrazar todos los días? ¿Sí? Con la Torah y con las mitzvot. ¿Por qué? Porque dice que la Torah y las mitzvot son las vestimentas del rey. Entonces, el rey puede estar vestido con muchas ropas, pero si tú abrazas las ropas y abrazas al rey, entonces la Torah y las mitzvot son la única manera de conectarse con Hashem profundamente de verdad. Es una conexión profunda. Entonces tú te puedes conectar a través de la Torah con Hashem, y a través de esa meditación que más o menos nos voló la cabeza de qué es Hashem, infinito, porque nosotros todos tenemos la capacidad de entender qué es el mundo, ¿verdad? 4 puntos cardinales, los 7 cielos y la tierra, o sea, el mundo lo conocemos más o menos. ¿El mundo es grande? ¡Wow! Ok. ¿Vieron alguna vez esos videos de YouTube que muestran el mundo y después los otros mundos, y luego el sol y la luna y después las galaxias y el planeta Tierra, que para nosotros es inmenso, es un granito de arroz? Bueno, todo eso que mostró el video y más, porque no puede mostrar más, Hodó al Eretz Veshamayim, es una expresión de un rayo del sol divino. ¿Quién es Hashem? Inconcebible, insondeable, imposible de captar, imposible de aprender con H. Se llama Tfisá en el Hasidut, en la Kabbalah. Imposible de agarrar el concepto. Bueno, eso que es imposible, que es la infinitud de Hashem, lo podemos abrazar todos los días a través de la Torah, porque la esencia de Hashem está en la Torah. Cada vez que hacemos una mitzvah milashon tzavta, podemos conectarnos y abrazar a Hashem de una manera perfecta. ¿Quién es Hashem? Hashem es un vestigio de lo que entiendas que es, que a través de esa meditación es Ein Sof, es infinito. Y tú tienes la capacidad de abrazar el infinito. Eso no te va a dar alegría. Esa es la verdadera alegría. Y si uno realmente tiene esa alegría a través de esta abodá, a través de este servicio espiritual, a través de esta dinámica espiritual, cuando vas a estar conectado con el otro, ¿vas a ver lo malo? ¿Vas a ver ese detalle negativo? ¿O vas a ver la divinidad, el infinito, dentro de lo finito? Por eso esta meditación, Yesh Me'ain, te debería transformar. Te debería hacer un Dios infinito, y en ese infinito no hay lugar para denigrar ningún aspecto negativo de otra persona. Señores, Ezrat Hashem, la semana que viene seguimos con el capítulo 13.